Bueno, y como les comentábamos, el precio del balón de gas ya empezó a bajar en las calles de Lima y del Perú, o todavía sigue alto. Nuestra compañera Valeria Fuertes ha hecho un recorrido por los principales distritos del país para ver a cuánto se vende el precio del balón de gas doméstico. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? En directo. Estamos en el distrito de Surco porque en este lugar se ha registrado uno de los puntos donde el precio del balón de gas se había disparado hace 2 o 3 semanas. Recordemos que hace algunos días el presidente Pedro Castillo había anunciado el retorno del GLP al Fondo de Estabilización de Precios de Combustible. Eso ha hecho que este producto pues tenga una caída en su precio y signifique un alivio para las economías de las familias. Y aquí en este local vamos a conversar con el señor Carlos Cabeza, él es trabajador, para que nos comente cuánto ha bajado el precio promedio del balón de gas. Señor Carlos, ¿cómo está? Bienvenido a RPP. Buenas. ¿Cuánto ha caído el precio del balón de gas? ¿A cuánto lo están vendiendo ahora? Ha bajado 12 soles 50, ahora el precio está en 47.40 y estaba en 59.90 estaba. Ahora, cuando estaba todavía en el pico, digamos, de este precio hace 2 o 3 semanas, ¿la venta de balones ha caído? ¿Ahora se ha recuperado? ¿Cómo ha visto el comportamiento? Bueno, pues estaban bajas las ventas, estaban bajas. Ahora con este cambio las ventas muy poco a poco están como que subiendo, pero muy lentamente. Esperan entonces que en las próximas 2 o 3 semanas puedan vender, yo imagino que 20, 30 balones más. Eso es lo estimado que se espera, y aunque tenemos otro tipo de gas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia con eso? La diferencia creo que es en la mezcla de gas, en Solgas y Más Gas, dura más el Más Gas, el Solgas. Me imagino que ese producto acá es el que está saliendo más ahora. Sí, bueno, normalmente la gente siempre está a su gas, depende del tipo de cliente. Pero ahora sí. que usted recibe a los vecinos en este local, imagino que también piden delivery, ¿qué le comentan? ¿Están contentos con esta rebaja? No, pues normalmente ya la gente se ha cambiado un poco, porque sí, ahora el precio está bajando y, cónchale, es algo más que a la persona le sirve para 12.50 para algo, 1 kilo de pollo. Antes no podía, ahora esperemos que siga bajando y que, bueno, todo tome su normalidad otra vez. La venta de balón de gas al día, ¿cuánto lo estaban vendiendo o cuántas unidades vendían? Normalmente pongan unos 60, 80 balones antes, ahora esperamos que suba un poco más con la baja de este precio nuevo. Muchísimas gracias, señor Carlos. Omar, esta es una fotografía, digamos, uno de los puntos o de los escenarios que ha visto también esta caída en el precio del balón de gas, pero hemos hecho recorridos, por ejemplo, en el distrito de La Victoria, donde también un promedio de 11 soles es lo que ha caído el precio del balón de gas de 10 kilos, es el que vemos de repente allí, ¿no? Para que las personas más o menos tengan una idea. Este es el balón de gas de 10 kilos que suelen comprar las amas de casa, los señores en el hogar también, y sí, el precio ha caído 12 soles 50, hemos estado en Cercado de Lima, donde también ha variado ese monto de dinero, pero hemos encontrado, por ejemplo, en Lince, un local donde hemos registrado la mayor caída, 15 soles está, pero en otro local también está un aproximado de 12 soles la caída del precio de este balón de gas. Vamos a escuchar inmediatamente las declaraciones, por ejemplo, de un local en el distrito de Lince, que es la señora Mari, que nos explica cómo ha variado el precio del balón de gas. Vamos con eso. Bueno, el Solgas ha bajado, gracias a Dios, ha bajado 12 soles 50 y el grande 45 ha bajado 55 soles. Gracias a Dios estábamos muy preocupados porque ya estábamos perdiendo bastante cliente. Ahora con esta baja que hubo, estamos muy contentos, los clientes están muy contentos porque ya ¿no? ha bajado el precio que debería ser. Y esperemos que vaya bajando un poco más para que los clientes también, se sabe que hay gente que de muy baja pobreza, que tampoco no les alcanza para comprar un balón de gas, ¿no? Muy bien, Omar, hemos escuchado entonces las declaraciones de la señora Mari, más o menos es lo que el promedio de caída del precio va entre 11 soles y 15 soles
la caída del precio del balón de gas es un alivio, por supuesto, para los hogares aquí en Perú, que más del 80% o cerca del 80% justamente pues usa este producto para poder alimentarse, para poder cocinar. Hemos visto incluso también que las ollas comunes en San Juan del Lurigancho, en Villa María del Triunfo, necesitaban y pedían, ¿no?, a gritos básicamente que este precio pueda bajar. Ya se está viendo los resultados, se está viendo los efectos. Inmediatamente nos comentaba, por ejemplo, acá el señor Carlos, que en los últimos 6 días ya se ha caído en 12 soles 50 el precio de este balón de gas, que claro que sí, forma parte de la economía familiar, así que es un alivio de todas maneras para todos los hogares. Este es el reporte que tenemos, Omar, con el recorrido que hemos hecho y hemos verificado que sí, el precio del balón de gas ha caído. Vamos contigo, Omar, en estudio. Muchísimas gracias, Valeria, por esta información y para entender, ¿no?, cómo es el proceso de reducción del precio del balón de gas. Y estamos conectados con el exdirector de Perú Petro, el señor Aurelio Ochoa. ¿Cómo está, señor Ochoa? Muy buenas tardes. Omar, muy buenas tardes, a sus órdenes. Bueno, en principio lo que vamos viendo ya en las calles de Lima es que efectivamente, no solo de Lima, también de varias regiones del país, es que efectivamente ya se empieza a reducir el precio del balón de gas en una proporción, veíamos, de 10 soles a 12 soles, hasta 13 soles en algunos casos. ¿Podemos concluir, señor Ochoa, que ha tenido éxito esta medida de enviar el GLP envasado al Fondo de Estabilización de Precios? Bueno, por el momento se observa de que efectivamente sí se está trasladando en parte, no todo ciertamente, el esfuerzo que se hace a través del fisco en este fondo de estabilización, ¿no? Entonces, vemos que efectivamente hasta 12 soles, como usted lo ha señalado, aunque lo que debieran trasladar es alrededor de 13 soles 70, ¿no? Ese es, digamos, lo que se calcula que podría ser. Sin embargo, de repente en los próximos días podría alcanzarse, ¿no? Entonces, esperemos que así sea, porque al final parte entonces de ese esfuerzo del fisco de 13 soles 70 por balón, parte del mismo, pequeña parte, si es cierto, estaría de todas maneras quedándose en el camino, ¿no? Entonces, esperemos que finalmente se pueda trasladar todo. Ahora, esto definitivamente, claro, esto es una medida extraordinaria que se ha hecho un esfuerzo del fisco y como usted sabe, esto de los 200 millones que ha señalado el MEF, ¿no es cierto?, que serían destinados inicialmente, pero el tema es que los 200 millones probablemente al paso que se va podrían alcanzar quizá, no sé, 2 meses y medio, algo. ¿No llegamos? ¿Usted dice que esos 200 millones no alcanzan para llegar a fin de año? Me da la impresión que no va a alcanzar, porque los cálculos que ha hecho los INERMIN eran de más o menos 1.200 millones anuales a 1.400. Pongamos que sean 100 millones mensuales, ¿no? Entonces hay otros cálculos que han hecho los precisamente productores, señalaban que eran de 720 millones de soles anuales, ¿no? Entonces, como usted comprenderá, es menos de la tercera parte de esto que se estaría destinando ahora. Entonces, es un poquito difícil que pueda ser sostenible. Ya interesante unas declaraciones que ha hecho el gerente de Asuntos Económicos del BCR, ¿no? Con relación precisamente a este esfuerzo del fisco y señalaba pues que el efecto en realidad sería de muy corto plazo con relación al índice inflacionario, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora, un esfuerzo grande, lógicamente, pero que de repente no va a dar tanto resultado, ¿no? Para entrar y entender mejor justamente lo que está mencionando, ¿no? Porque este es un esfuerzo del fisco, ¿no? Cuando decimos que es un esfuerzo del fisco, estamos diciendo que es un esfuerzo de todos los peruanos, porque tiene que ver con los impuestos de todos los peruanos que están ayudando a financiar justamente este subsidio o lo que vendría a ser un subsidio. Y ahí le pediría que nos explique, ¿no?, por qué se ha reducido el precio del balón de gas, porque mucha gente podría pensar, señor Ochoa, que basta que el gobierno, el presidente Castillo, firme una norma, saque un decreto y de manera automática y sin ningún, digamos, costo, el precio del balón de gas baja 10 a 12 soles. ¿Qué ha pasado o cuál es el esfuerzo que se ha hecho para lograr esa reducción? Sí, bueno, en este caso lo que el Estado, el gobierno, lo que ha ofrecido a los productores e importadores
es que se les estaría se les estaría devolviendo, ¿no?, lo que puedan aportar a esta disminución. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día, por ejemplo, lo que están haciendo los productores e importadores, pero particularmente los productores, es justamente aportar al fondo, de tal manera que cuando se haga la liquidación sea el fisco el que les devuelva lo que ellos hayan aportado, ¿no? Aportar en este caso es cobrar menos de lo que deberían cobrar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay una banda de precios, como usted sabe, en este caso el máximo es de 1,95 sol por kilo o de 19 soles 50, ¿no?, por el balón de 10 kilos. Entonces, no pueden excederse de ello en cuanto al cobro que vaya, o de la venta que vayan a hacer los productores. Entonces, ¿qué pasa? Obvio que esto va a sobrepasar, digamos, al paso que vamos con el caso del dólar y el caso de la fluctuación a nivel internacional. Entonces, por eso le decía que resulta un poquito difícil que pueda sostenerse en el tiempo. Entonces, van a perder, lógicamente, va a perder el fisco lo que pueda destinar estos 200 millones y posteriormente otros millones, pero también el productor. Para graficarlo de alguna manera, el Estado lo que está haciendo en este momento es decirle a los productores de GLP, oye, productor, tú no puedes cobrar más de 30, tú cobra 30. El diferencial, porque el productor le dice, pero Estado, a mí no me sale 30, a mí esto me sale 50. No te preocupes, yo te pongo los otros 20 para que tú no pierdas. ¿Es así? Más o menos así, o sea, yo te voy a devolver después, vamos a liquidar a fin de mes cuánto es lo que debo devolverte, cuánto has aportado, ¿no? Entonces, pero tú, ojo, no vas a cobrar más de 19.50, ¿no es cierto?, como productor, porque el resto de la cadena es el que también tiene que, digamos, llevar su parte, ¿no? Entonces, el productor estaría por los 19 soles 50, ¿no? O sea, digamos, no los 30 exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Porque allí también está la parte tributaria, en fin, ¿no? Entonces, claro, pero más o menos es lo que usted ha explicado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Porque digamos, es variante, ¿no? Esto no necesariamente es esa suma, pero de acuerdo a la banda es en este momento 19 soles 50 por 10 kilos, ese es el máximo que se debería cobrar. Entonces, ¿qué pasa? El fisco le dice, yo te garantizo que te voy a devolver el diferencial en todo lo que hayas aportado. Entonces, yo voy a nuevamente después devolverte, ¿no es cierto? Y ya tengo acá estos 200 millones destinados para ello. Entonces, con esa garantía es que los productores se están vendiendo a menor precio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por eso le decía que son a 13 soles 70 lo que deberían trasladar en este caso, porque ya los productores, eso es lo que han disminuido en este momento. Pero como sabemos, bueno, ya su reportera justamente señaló que ninguno todavía ha llegado a los 13 soles 70, pero por lo menos están algo acercando, ¿no? Entonces, el dilema es que, como ha ocurrido ya anteriormente, resulta inclusive para el fisco impagable cuando esto se incrementa, ¿no es cierto?, con el tiempo. Y esto justamente hizo que este fondo, el año pasado, en abril, fue excluido el GLP precisamente del Fondo de Estabilización. Solamente quedó el diésel y el residual para uso eléctrico, solamente, ¿no? Entonces, ahora ha sido reincluido el GLP, pero lógicamente el tema es que si el fisco está en condiciones de poder seguir destinando recursos, que lógicamente, pues, habiendo tantas otras necesidades, sobre todo las sanitarias, ese es el tema de fondo. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Siga nomás. ¿Cuál es la expectativa del precio del GLP hacia adelante, ¿no? Porque esto obedece, tendremos a un encarecimiento del precio del petróleo a nivel internacional. Pero más que un encarecimiento vemos una recuperación en realidad del precio del petróleo. ¿Qué va a pasar con el precio del petróleo? ¿Qué va a pasar con el precio del GLP hacia adelante en los siguientes meses, ¿no? Que va en línea justo con lo que dice. ¿Cuánto tiempo vamos a poder sostener esto que es en la práctica un subsidio? Claro, en este momento definitivamente que es un subsidio, porque nunca había estado a estos niveles de precios a nivel internacional. Y lógicamente tampoco habíamos tenido niveles del dólar a los niveles que tenemos en este momento, ¿no? Entonces se han juntado un poco, no es que un poco, bastante diríamos, estos dos factores, precio internacional de petróleo que ha señalado, pero adicionalmente el precio del dólar. Entonces, estos niveles, como le decía, pues jamás estuvieron, jamás.
Entonces, obviamente, eso va a demandar mucho más al fisco que lo que demandó en el pasado. Entonces, si el año pasado, imagínense, en abril, había sido retirado, precisamente porque ya había una cosa algo irregular respecto a la comercialización entre el GLP envasado y el GLP a granel. Entonces, hoy día nuevamente solamente está el GLP envasado y no a granel. Esto va a generar también una distorsión porque podría producirse como se produjo antes, ya se produjo antes y por eso fue retirado, ¿no es cierto?, una especie de contrabando interno. Ese es otro dilema también. Entonces, yo pienso que esto en el largo plazo, yo diría ni siquiera en el largo, en el mediano plazo, esto va a resultar insostenible, dada la situación de coyuntura del precio internacional del petróleo y, bueno, el caso del dólar por el momento a los niveles que está. Entonces, lo que tendría que verse es una cuestión de emergencia, en este caso que se ha destinado, pero ya lo que tendría que verse es algo más sostenible en el tiempo, y sostenible en el tiempo significa, por ejemplo, focalizar a quienes más lo necesiten, que en este caso, lógicamente, son las familias más necesitadas, y para eso hay un fondo que se llama el FISE, el Fondo de Inclusión de Seguridad Energética, que ya está vigente, ya está trabajando desde hace varios años. Hay incorporados 800.000 familias en el Perú que se les da por cada balón 20 soles a 32 soles, se les da un subsidio directo para la compra de los balones. Esto podría incrementarse, por ejemplo, ya pues no 800.000, quizá 2 millones de personas, y con eso estaríamos solucionando por lo menos para las personas más necesitadas. Pero eso inclusive, digamos, también debería ser algo temporal. Lo ideal sería, lógicamente, el caso del gas natural, ¿no?, que lo tenemos en abundancia y que lógicamente no tiene la penetración que debiera tener después de 17 años de haber llegado el gas natural a Lima, Callao. Entonces, esa es una situación que, por ejemplo, habría que corregirla. Me parece eso sí podría ser sostenible. Ahora, yendo un poco hacia atrás, señor Ochoa, usted recordará la explicación que se nos dio con el encarecimiento del balón de gas de GLP, es que el GLP se había incrementado su precio debido a que el barril de petróleo a nivel internacional también incrementó de manera significativa su precio en comparación a los meses que anotaba en la pandemia. Y usted recordará, por marzo, si mal no recuerdo, el precio del petróleo llegó a registrar niveles negativos, ¿no? Es decir, te tenían que pagar para que te lleves el barril de petróleo, porque evidentemente todo se paró, la industria mundial. ¿Por qué en ese momento, cuando tuvimos precios tan bajos del petróleo, no vimos una reducción del precio del GLP en los consumidores locales, en el mercado local? Y ahora que vemos un petróleo recuperando su valor, sí vemos un encarecimiento del balón de gas. Bueno, efectivamente, usted ha hecho un buen recuerdo respecto a lo que sucedió, ¿no?, en una determinada época. Y podemos, efectivamente, nunca se trasladó. Recordemos que este fondo de estabilización data del año 2004. Así es. Y desde esa época hasta el año pasado, en abril, que duró esto del GLP, ¿no?, en ese fondo, el fisco ha gastado 2.700 millones, ha gastado, porque no ha sido una inversión, no le ha revertido al fisco absolutamente nada, ¿no? Ha sido una inversión, ha perdido, un fondo hundido, ¿no es cierto? 2.700 millones de soles es lo que corresponde al GLP, y por parte de los consumidores 1.300 millones. Entonces, estamos hablando de más o menos 4.000 millones de soles, y el efecto ha sido nulo, a pesar, y eso es lo que usted acaba de señalar, de que el precio del petróleo en un determinado momento estuvo inclusive en negativo. Y el precio del petróleo, lógicamente, arrastra al resto de los combustibles, entre los cuales el GLP, y por supuesto no se trasladó. Entonces, esa es la preocupación, que en realidad ya tenemos un histórico, ¿no es cierto?, que nada halagüeño, en este caso, que nadie podía señalar que en algún momento habría bajado el GLP. Nunca bajó, simplemente fue absorbido en este caso por la cadena de comercialización. Eso por un lado. Pero por otro lado, además, el tema es que digamos, es algo, como le señalaba, pues algo insostenible en el tiempo. Es ningún fondo, ningún país, bueno, de repente sí, en Arabia Saudita, si es que hubiese el caso podrían esto sostenerlo, pero después es muy difícil que en forma indefinida se pueda sostener una digamos,
un derrame de recursos en este caso, y sobre todo pues que nosotros tenemos escasez de los mismos, me refiero a recursos económicos. Entonces, por eso le decía, lo que habría más bien que ver es cómo podemos sostener, en este caso, lo que es precisamente el suministro de combustibles a través de un recurso que lo tenemos en abundancia en el Perú. Las reservas que tenemos pues pueden durar para más de 32 años, en este caso, o sea, tenemos recursos suficientes para poder, digamos, tomarlos, utilizarlos, pero sobre todo con precio regulado contractualmente, porque el precio del gas natural está regulado contractualmente. Ese es un tema que, digamos, no se ha considerado. Por eso le decía, creo que hay otras alternativas que habría que analizarlas, y creo que por esa vía es que de algún modo estaríamos alcanzando el objetivo de la buena voluntad, porque al final el gobierno, digamos, tiene una buena voluntad para poder esto solucionar, y es que creo que se ha tomado como es una emergencia en realidad. Para una emergencia sí, pero digamos, sostenerlo en el tiempo va a ser muy difícil, ¿no? La verdad. Ese es el punto. Es una medida extraordinaria para una situación muy compleja, pero como usted bien dice, ¿no? ¿Cuánto nos va a costar en el mediano plazo? ¿Cuánto tiempo vamos a poder financiar esto que es en la práctica, y hay que decirlo con todas sus letras, un subsidio? Muchísimas gracias, señor Aurelio Ochoa, experto en hidrocarburos, exdirector de Perupetro. Son las 4:25, y ojo con esta información. Ha salido hoy día en el diario oficial